El Pleno de la Comisión Permanente aprobó exhorto al Ejecutivo Federal para que expida a la brevedad el reglamento de la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011. Se pidió que en lugar de exhortar, se conminara al presidente de la República. Conminar al presidente de la República. Porque conminar es advertir de las consecuencias jurídicas de una omisión. Conminar es amenazar con aplicar la ley. El exhorto es una invitación. En este acuerdo también se hace un llamado al Ejecutivo Federal a expedir el reglamento de la Ley de Ayuda Alimentaria, así como del reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada el 24 de octubre de 2011. Los legisladores solicitaron a la Secretaría de Gobernación informe sobre el estado que guarda la publicación de la Ley General de Víctimas, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2012, y cuyo plazo para ser publicada se cumple en próximos días. Precisamente fue la publicación de la Ley General de Víctimas la que generó un amplio debate entre los diversos grupos parlamentarios en la Comisión Permanente. Han sido representantes de Acción Nacional quienes han intentado sabotear su preparación, su discusión y ahora su promulgación. Ello refleja sin duda la postura del presidente Calderón, que nunca vio con simpatía dicho ordenamiento legal, que sin duda es el reconocimiento pleno de su fracaso en la lucha contra la delincuencia organizada. ¿Usted cree realmente que por no publicar esta ley de víctimas, que además a todos nos interesa que sea publicada, significa el fracaso de Calderón y de su política en contra de la delincuencia organizada? Claro que sí, es cierto que es una derrota de Felipe Calderón contra el crimen organizado a través de esta ley de víctimas, porque si no hubiera víctimas por su empecinamiento en esta guerra en contra del crimen organizado, no hubiera habido necesidad de que legisláramos con esta a favor de las víctimas. Legisladores se pronunciaron a favor de que el Ejecutivo atienda el llamado y publique antes del viernes la Ley de Víctimas. Para que a la brevedad se publique esta ley y podamos retirar esta preocupación que tenemos de que el gobierno produce las víctimas, pero el gobierno no las quiere proteger. Nosotros estamos dispuestos siempre, y en este caso, a acompañar la Ley de Víctimas. Informó para Noticias del Congreso, Isabel Uribe.